El primer tema de esta materia se llama Introducción General a la Escatología. Introducción General a la Escatología. Espero que todos hayan leído la introducción, que es la sección 1, iba hasta la sección 2. ¿Todos la leyeron? Espero su honestidad delante del Señor. Acuérdese del tema del domingo, de decir la verdad. Bueno, si todos la leyeron, entonces puedo hacer preguntas. Esta es la cartilla que ustedes tienen. Esta es la misma que les mandé a ustedes. Ese es el curso que yo recibí, es el curso que vamos a estudiar completo. Vamos a estudiar ese curso completo. El otro libro de Anthony Hoekema, La Biblia y el Futuro, es espectacular también. Entonces les aconsejo, si usted quiere aprender más, que vaya leyendo a la par. Uno, porque amplía el conocimiento. Son dos puntos de vista, no diferentes, sino ricos, con las palabras, lo que cada uno cuenta de su experiencia ministerial y cómo el punto de la escatología es tan importante. Entonces vamos a ir a lo que vamos a aprender hoy. Si usted tiene su cartilla física, le recomiendo que la traiga. Voy a ir enseñando prácticamente lo que está ahí. Algunas cosas serán diferentes de lo que uno investiga, de lo que uno sabe, pero voy a ir muy pegado. Y este ejercicio le va a ayudar a usted mucho a entender este tema porque lo va a leer en su casa, lo vamos a estudiar acá y luego usted va a hacer un trabajo. Entonces tiene que quedarle grabado en su corazón el tema de la escatología. Amén. Entonces, les voy a mandar también aquí a su WhatsApp dos imágenes, pero están en la cartilla, pero las hicimos por si alguien de pronto no le abre la cartilla o algo, o le gusta las imágenes, entonces ahí se las envío para que las abra. Son dos imágenes que están ahí. Señora. Introducción general a la escatología. Entonces dice, hoy es común la idea, hay cosas que no van a estar ahí, pero pues yo tengo mi estudio también. Hoy es común la idea de que todo el tema de la escatología es una opción de lujo en el automóvil del cristianismo. ¿Qué quiere decir eso? Mucha gente piensa que la escatología es una doctrina secundaria y la escatología no es una doctrina secundaria, es una doctrina primaria. Un poco de reflexión pondrá al descubierto la superficialidad de tal punto de vista. La Biblia es en su carácter más fundamental la historia de la redención. La escatología es el tema doctrinal que se centra en las últimas cosas. Pero la escatología comienza en el Antiguo Testamento y también está ¿dónde? En el Nuevo Testamento. Por ejemplo, Génesis 3:15. Eso era un versículo escatológico ¿para quién? Para Adán y Eva. ¿Dónde se cumple Génesis 3:15? En la cruz del Calvario. Entonces la escatología se anunció. Una parte se ha cumplido, otra parte se está cumpliendo y otra parte ¿qué? Se va a cumplir. Por ejemplo, piense en las personas que ya murieron y son cristianas. Para ellos ya se cumplió cosas que para nosotros no se han cumplido. ¿Como cuáles? El estado intermedio, lo que hablábamos qué día. Para ellos ya se cumplió las promesas que para ellos eran escatología, en este momento ya no son escatología, son una ¿qué? Realidad. ¿Sí me explico? Para Abraham, cuando Dios le da la promesa o la palabra a Abraham y le dice que su descendencia sería cautiva en Israel 430 años, eso era escatológico para Abraham, pero ya no lo es para un Saúl, para un David, ya pasó. Entonces, la Biblia está llena de tiempos futuros, de tiempos que no han llegado. Mañana, ¿qué va a pasar?
¿Alguien lo sabe? Nada. Ni siquiera usted sabe qué va a pasar en el mundo entero. Mañana puede acabarse, mañana puede desaparecer una nación. No lo sabemos si mañana es el día que el Señor escogió para eso. Mañana puede morir alguien que conocemos. Y no estoy diciendo algo de mal agüero ni nada. Mañana podemos ver el cumplimiento de Dios como toda la vida lo ha hecho, porque todos los días se cumple su palabra. En otras palabras, se centra en el final de la historia redentora. La escatología se centra en el final de la historia redentora. La noción de que la escatología es opcional llevaría y debe llevar a la conclusión de que no importa cómo termine la historia redentora, incluso con respecto a las historias que no son divinas, historias, películas, cosas ficticias, todo tiene que ver con el tiempo futuro. ¿Usted vio alguna vez la película que se llamaba la de El tiempo del futuro? La del carro. Regreso al futuro. ¿Sí la vio? ¿Quién la vio? Y esa película fue creo que en el 80 o 90. Y muchas de esas cosas que mostraban ahí ya no son futuro. Se ve. Las zapatillas esas que se amarraban y todo, los carros que vuelan, todo eso ya es una realidad. Y eso hace parte también de las cosas futuras. Dios promete tantas cosas para nosotros. La escatología abarca el presente y el futuro, tenga en cuenta eso. La escatología ya no tiene nada que ver con el pasado para nosotros. ¿Por qué les cité el pasado en la Biblia? Porque para ellos todo lo que no había pasado era ¿qué? Escatológico. Ahora estamos nosotros acá. Entonces la escatología tiene un presente. Hoy se está cumpliendo la escritura en toda la tierra. La palabra de Dios está siendo predicada. El evangelio está siendo llevado a las naciones de la tierra. Dios está obrando en todas las naciones su plan de salvación. Eso es escatológico. ¿Cuándo lo anunciaron? ¿Cuándo anunciaron eso? En toda la Biblia, en todo el Antiguo Testamento. Jeremías lo dijo, profeta Isaías lo dijo, Ezequiel lo dijo, Daniel lo dijo. Es decir, el cumplimiento de la escatología es presente y es ¿qué? Futuro. No es pasado. Ya nuestro pasado no tiene nada que ver ahí. El término escatología proviene de dos palabras griegas, escatos y lagos. Eschatos y lagos, pero se lee escatos y significa doctrina de las últimas cosas. Tradicionalmente este término ha sido usado para referirse a hechos que todavía han de suceder, tanto en lo que tiene que ver con el individuo como con el mundo. Es decir, hay una escatología individual y hay una escatología global. Todo se está cumpliendo exactamente. Ahora es importante entender esto. No todo lo que se escucha de los últimos tiempos es cierto. Usted ve en internet, está plagado de predicaciones de Apocalipsis. Las películas han ayudado a confundir a la gente. Los que se quedaron atrás. ¿Alguien vio esa película? El Remanente es otra película. Todas las películas lastimosamente tienen un corte liberal. Ninguna tiene un corte reformado o bíblico. Todas tienen un corte ¿qué? Liberal. Ninguna de ellas tiene corte bíblico. Entonces hay una serie de Apocalipsis que es antigua, donde hablan del juicio. Nosotros la vimos con mi esposa hace muchos años. Yo vi todas esas películas. No se preocupe que no es pecado si usted las vio. No le dé pena si usted las vio y cayó en esas garras también. Todos las vimos. ¿Alguien escuchó los testimonios de los muchachos que fueron al infierno, que son de Soacha? Que fueron al infierno y vieron allá las almas y luego fueron al cielo y vieron a Job y a Abraham y todo eso. Eso es una cosa espectacular cuando usted no conoce la Biblia. Lo atrapa. Es emocionante.
Y dice, y yo bajaba y descendía y el Señor me llevaba de la mano y empecé a escuchar los gemidos de las almas y tal. Y usted bien nuevo, usted empieza, o sea, es como una película. Usted está ahí empeliculado pensando que esos son los últimos tiempos. Hay cosas que serán misterios hasta que el Señor venga. Por ejemplo, un misterio. ¿Quién me dice un misterio? Sí, la venida de Cristo. El regreso del Señor es un misterio. Hay muchos misterios, pero uno de los más importantes es eso. Hay profecías importantes, igual también tenemos que hablar de lo profético. Siempre que se habla de escatología vamos a entrar al mundo ¿qué? Profético. Pero no, acuérdese, lo profético no es una predicción solamente. Lo profético es un anuncio verdadero que se va a cumplir, porque la gente lo ve solo con ¿qué? Predicciones. Por eso hay iglesias que regalan profecía a diestra y siniestra. Y eso no es escatología, pero la escatología sí es profética. Tenemos tres fuentes que arrojan luz sobre la cuestión de lo que en profecía fundamental, de lo que es profecía fundamental y lo que no lo es. Vamos a mirar esas tres partes hoy porque la escatología es ¿qué? Profética. Ahorita estamos en un mundo profético. La mayoría ya saben este concepto, pero algunos no lo saben. La iglesia del Señor Jesucristo es profética, pero no hay profetas. Profecías sí hay, pero no hay profetas. Profecías sí. ¿Quién le gustaría conocer la profecía del Señor? ¿A quién le gustaría conocerla? Mírela. Esta es. Esa es la profecía. Todo el libro es una ¿qué? Profecía. Y dice que el espíritu de la profecía es ¿quién? Cristo. Él es el espíritu de esta palabra. Este libro, allá en su biblioteca, en la mesa de la noche, en la mesa de noche, está muerto, no sirve para nada. Si usted no lo lee, usted puede tener la Biblia ahí y puede ir un día a una condenación eterna y decir, acordarse que tenía la Biblia ahí en la mesa de noche. Este libro cobra vida cuando se lee, porque el Espíritu de Cristo está en cada palabra. Escuche, cada palabra. Porque 2 Timoteo 3, 15, 17 dice, toda la escritura es ¿qué? Toda. Todo es inspirado. ¿De qué nos sirve a nosotros saber que un gigante tenía 24 dedos? Pero es inspirado. Hay que creer. Le sirve para que usted crea que sí existieron hombres así, con 12 dedos en las manos y 12 dedos en los pies. Y no es de película, de ficción, ni de Netflix, no, es una realidad. Al menos le lleva a pensar, necesito fe porque me cuesta creer eso. Pero sirve. Primero, las cuestiones proféticas lógicamente centrales. Eso está en su libro, ahí voy al libro, ahí voy. Primero, las cuestiones proféticas lógicamente centrales. Hay diferencias entre las posturas acerca de la venida del Señor Jesucristo. Las cuestiones proféticas lógicamente centrales. Escúchele el enunciado. Voy a explicarle el enunciado para poder explicarlo. Las cuestiones proféticas lógicamente centrales. Es decir, son cosas que tienen lógica para cualquier cristiano, de cualquier denominación. Aquí no vamos a hablar de los reformados, de los calvinistas, de los arminianos, no. Todas las iglesias tienen posturas escatológicas, todas. Por eso dice que hay diferencia entre las posturas acerca de la venida del Señor Jesucristo, el milenio y la tribulación. El orden de estos sucesos puede ser presentado de manera diferente por cada postura, pero todas, independiente de eso, tienen algo en común, y es que el Señor regresará y su regreso no se discute.
¿Sí me explico? Los pentecostales creen que Cristo viene. Los arminianos creen que Cristo viene. La Iglesia Católica también cree que un día Cristo vendrá, ¿cierto? Toda denominación cree eso. Entonces, eso se llama una cuestión profética lógica y central. Es decir, hable con cualquier cristiano y si él dice que es cristiano, él cree que un día el Señor volverá. ¿Dónde está la diferencia? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Cómo será? ¿Cuándo será? ¿Por qué? ¿Habrán señales? ¿El pueblo de Dios lo sabrá? ¿Lo sentirá o no lo sentirá? ¿Estará advertido? ¿Tendrá la capacidad de entenderlo? ¿Será más avanzado el conocimiento quizás de esa iglesia cuando Él venga, que tenga la capacidad de decir que Dios de pronto le anuncie a la iglesia que ya viene más pronto para esa última iglesia que va a estar ahí? Todo eso es lo que vamos a descubrir en el curso y no esta noche, no se preocupe, en el curso lo vamos a descubrir. Si es antes, durante o después del milenio, antes, durante o después de la tribulación, esos son los temas que vamos a discutir para una postura clara. En lo que se coincide es que la segunda venida del Señor Jesucristo sucederá. Algunos la espiritualizan, que solo se verá, pero la Biblia dice otra cosa. Ahorita lo vamos a ver. Esta es una verdad central sobre la que todos los cristianos están de acuerdo. Ahí les mandé una imagen para que la miren. Está lo central y lo periférico en la doctrina cristiana. Ay, Dios mío, Señor, les mandé otro. ¿Dónde está? Escatología. Es que no, lo tenía, me lo mandó fue la señorita Paola. Gracias. Menos mal que no sea escatológico. Ay, ahora lo mandé a otro lado, Dios mío, Señor. Se lo mandé a otra persona de otra iglesia. Eso puede ser escatológico. Es la imagen del libro, ahí la tienen, pero pues si no trajeron el libro la pueden leer en el celular. ¿Sí ve el círculo? Lo central y lo periférico en la doctrina cristiana. Pregunta, hasta donde hemos visto, ¿qué es lo periférico? Por fuera sí, pero ¿qué? Por favor. ¿Cuáles? ¿Cuáles? ¿Quién me dice cuáles son las cosas periféricas según lo que he hablado hasta aquí? Periférica, lo de afuera, lo que no están de acuerdo, dije. Si es antes del milenio, si es después del milenio, si la tribulación o la no tribulación, periférico, por fuera, eso no es importante en el sentido en que la gente tiene varias posturas. Y lo central que es, que viene, que hay una segunda venida, no tres. Y hay otras dos palabras en el círculo, ¿cuál? Juicio y resurrección. Esas tres son la esencia de la escatología. Y esa las va a escuchar todas las clases. La venida de Cristo, el juicio eterno y la resurrección de los muertos. Esas tres son el centro de la escatología. Ahí está en el círculo. Lo periférico, ahí está. No necesita sino abrir los ojitos y mirar la tribulación y el milenio. Ahí está. Si ve al lado una nube que dice América, Rusia en la profecía, nacionalidad del anticristo. ¿Eso es qué? Periférico, reperiférico. O sea, que si es de América, o que si es de Rusia, o que si es de Israel, no sabemos. Que si es europeo, o del pueblo de Dios, o afgano, eso no cambia nada. O sea, que usted investigue eso,
Y hay gente que se mete en eso y se raya y empieza a inventar cosas. Y que viene de dónde y que esto significa esto y una cantidad de cosas. Segundo, los temas proféticos que son bíblicamente ¿qué? Centrales. Ahora vamos a ver lo central y lo periférico. Vamos a ampliar el círculo un poquito. Si tiene preguntas puede levantar la mano. En las clases se puede levantar la mano. Bueno, cuando son clases. ¿Quién quiere preguntas o seguimos? Todo lo que la Biblia enseña es importante, pero no todo lo que la Biblia enseña es igual de importante o vital para la fe cristiana. Alguien que me ayude ahí a leer, por favor, segunda de Samuel 21:20. Segunda de Samuel 21:20. Y otra persona busque Mateo 22:36. Ese es el ejemplo que yo le ponía. ¿Se ve? ¿Eso es importante? Sí. Pero alguien lea Mateo 22:36. ¿Eso dice Mateo 22:36? Mateo 22:36. No, si está bien, maestro. ¿Cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Qué es más importante saber? ¿Indagar sobre el gigante o indagar sobre el mandamiento? Eso es lo que queremos mostrar, que hay cosas centrales y hay cosas periféricas. Todo lo que tenga que ver con la salvación es importante. La doctrina más importante en la iglesia es la soteriología y la eclesiología. Esas son las dos doctrinas más importantes. Si esas dos doctrinas están bien, quizás lo demás de una iglesia también esté bien. O se puede organizar o se puede enderezar. Si alguna de esas dos está mal, es difícil que una iglesia llegue a estar bien. Por eso se hace tanta fuerza o se remarca tanto esas dos doctrinas en la iglesia. Lea Hebreos 5:11. ¿Se ve? Si usted de pronto quiere mirar el contexto, tiene que mirar todo lo que el autor de los Hebreos está hablando y dice, hay mucho que aprender, hay mucho que oír y tienen que ¿qué? Investigar. Entonces, ¿qué es lo que vale la pena investigar? Todo lo referente a la salvación. Insisto, y usted dirá, el pastor siempre usa los mismos ejemplos, pero son los mismos que usted ha escuchado. No busque los 7 pasos para un matrimonio exitoso. Busque cómo ser obediente al Señor y va a tener un buen matrimonio. Sí, porque usted dice, uy, pero ¿dónde están esos 7 pasos? Porque a mí no me han sido revelados, o sea, ¿sí? Pero es mejor decir, Señor, yo quiero ser obediente a tu palabra como esposo o quiero ser obediente a tu palabra como esposa. Entonces estudie sobre la obediencia, estudie sobre el pecado, estudie sobre la salvación, estudie sobre la santidad. Esos temas son los que el cristiano debería buscar estudiar. Pero hay gente que se pone a buscar sobre negocios en la Biblia. ¿Cómo hacer negocios? No, vaya por allá a un seminario de esos que hacen y allá le dicen cómo hacer negocios si usted está interesado en negocios. Pero no confunda la Biblia. No, la Biblia no enseña a hacer negocios. La Biblia no enseña muchas cosas. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabe que no las necesitamos para la vida de fe. Todo lo que enseña tiene que ver ¿con qué? Con la fe, la vida de fe. Vamos a mirar ahí, dice la centralidad de la segunda venida de Cristo para el juicio. El regreso de Cristo es un acontecimiento ¿qué? Literal, histórico y físico. Y esto es muy importante, porque de ahí es donde comienzan las posturas diferentes. Hay una postura que dice que Él se asomará
allá y recogerá a su pueblo. Y da a entender que Él no desciende a la tierra. Da a entender que Él no desciende a la tierra. Entonces uno dice, ¿será o no será? Entonces vamos a mirar los pasajes. Ya los miramos, perdón. En la mentalidad científica moderna existe una tendencia a espiritualizar o entender figurativamente todas las cosas religiosas y espirituales. Es importante notar en tal clima que el regreso de Cristo claramente no es un evento espiritual y ciertamente no es un evento figurativo. Es una expectativa literal, histórica, física. Y vamos a ver los argumentos. Acompáñeme a Hechos 1:11 y alguien lo lee, por favor. Hechos 1:11. ¿Quién lo quiere leer? Hechos 1:11. Cuando Jesús apareció resucitado, y esta parte está hablando de la ascensión, es decir, Jesús subió al cielo de una manera como esas tres palabras que usted encuentra ahí en su cartilla que dice que, ¿cuáles son las tres palabras? Literal, lo vieron, estaba ahí y empezó a subir. Imagínense esos apóstoles cómo quedaron, imagínense usted cómo estarían ellos de asombrados. Y yo creo que lo siguieron hasta que, así como cuando el globito que usted bota, yo creo que lo siguieron con los ojos hasta que se fue. Literal, físico e histórico. Asimismo, será la segunda venida del Señor Jesucristo. Así como su partida significa su ausencia física de la tierra, su regreso significa su vuelta, ¿qué? Física. Voy a leer Hechos 3, 20, 21. Hechos 3, 20, 21. Dice, y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos, ¿de qué? De la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés, no, hasta ahí. 20, 21, ¿sí? ¿Qué dice? Hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. Ese es el final. ¿Cuáles cosas serán restauradas? ¿Quién me dice? ¿Cuáles cosas serán restauradas? La iglesia total, restauración total. Estamos en restauración, pero ahí total. La tierra será restaurada, los cielos serán restaurados, todo será restaurado. La creación completa, nosotros, la iglesia como cuerpo, pero el creyente como individuo, será restaurado. A estrenar, o sea, cuerpo nuevo, mente nueva, nombre nuevo y cero pecado. Restaurar todas las cosas. Su regreso se describe siguiendo un orden de acontecimientos claro y determinado. Primera de Tesalonicenses 4, 14, 17. Yo sé que esto es nuevo para muchos y para otros también. Bueno, Primera de Tesalonicenses 4, porque uno cree entender la escatología. Yo creí que sabía algo de escatología y aquí aprendí que no sabía nada y que necesitaba aprender. Primera de Tesalonicenses, ¿qué? 4, 14 al 17. Ya lo leo porque hay que explicarlo. Vuelvo y le repito acá. Dice, su regreso se describe siguiendo un orden de acontecimientos claros y determinado. Primero, su descenso del cielo, físico, literal e histórico. La historia lo cuenta, será físico y será literal. En segundo lugar, la resurrección ¿de quién?
de los creyentes muertos. En tercer lugar, la transformación de los creyentes vivos. Vamos a leer el pasaje. Primera de Tesalonicenses, ¿qué dije? 4, 14, 17. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Cuando Él venga, ¿con quién viene? Es la iglesia, con una parte de la iglesia para encontrarse con la otra parte de la iglesia. Porque usted dice con los que ya murieron, no, porque ya murieron hartos impíos también. Hay que aclarar, porque usted puede decir, viene con los muertos. No, no se trae todos los muertos, solo los muertos en Cristo. Viene, dice, porque si creemos que Jesús murió, hágase esa pregunta, ¿usted cree que Jesús murió? Amén, uno dice, ¿listo? Dice, y resucitó también, listo. Así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. O sea, si usted cree que él murió y resucitó, debe creer que ellos vendrán con él, nuestros hermanos. Y luego dice, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. Y aquí viene el otro orden, que nosotros, los que vivimos, ¿por qué Pablo habla así? Porque la iglesia esperaba al Señor en ese momento. ¿Y por qué nosotros podemos hablar así? Porque también estamos esperando que tal venga en cualquier momento. Entonces nosotros dice, porque nosotros los que también, ¿qué? Que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Qué es preceder? O sea que va a ser al mismo tiempo, es decir, nosotros no nos vamos a quedar, ni vamos a salir antes, pero tampoco vamos a salir después, va a ser al tiempo. Viene con su pueblo y se encuentran los dos, Cristo, el pueblo que ya está con el redimido, y el pueblo cristiano que esté donde, en la tierra en ese momento. Esos se van a encontrar con el Señor. Sí. Sí, que nosotros no vamos a ser primero. No, no, no es. Ellos vienen con él, pues nos llevan una ventajita, pero luego se encuentran todos. Preceder es que no vamos a ser primero que ellos. Ellos tienen ese honor. Sí, buena la aclaración. No vamos a ser primero que ellos. Nosotros vamos, pero es casi instantáneo. Es un momento casi seguido. Pero viene con su pueblo y recoge el otro pueblo que está aquí. 16. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá ¿de dónde? El descender no es hasta la mitad. Sí, y esa es una teoría que hay que desvirtuar cuando alguien le diga, ¿qué dice el rapto? ¿Cuál es la teoría del rapto? Y vamos entrando de una vez en esa materia. Que él viene, recoge su pueblo y ya, está listo. No, dice que descenderá, viene a la tierra. Como vino la primera vez y como estuvo la primera vez, viene a la tierra, descenderá, dice, del cielo, y los muertos que en Cristo resucitarán primero. Note el orden, los del cielo, primero Cristo, los del cielo, nosotros y luego los muertos. Son 4 etapas o 4 pasos en ese momento. Apocalipsis 6 y Apocalipsis 19. Sí. Momentico, señora.
Pero ¿cuál es la pregunta? Hay dos teorías. Una, a través de la tecnología, porque apenas entra algo al universo, todos los satélites lo captan y puede ser una manera. Y hay otra teoría y es que Dios puede hacer que todos lo vean al mismo tiempo por su poder y su gloria. Yo me inclino más por la segunda. O sea, es Dios, a ver. O sea, es Dios entrando a la atmósfera humana, eso no es cualquier cosa. O sea, Él puede romper cualquier ley. Sí, puede romper la ley de la oscuridad y del sol y todo eso. O sea, Él puede romper esa. Es omnipresente, puede verse en muchos lugares al tiempo y es uno solo. Correcto, lo vemos de varios planetas al mismo tiempo, de varios países. Muy buena teoría. Tu pregunta. Vamos en 16, falta 17. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Ahí es donde se unen. Los muertos, se une el alma y el cuerpo. O sea, los muertos se refiere a lo terrenal y el alma es lo espiritual. ¿Sí me explico? Los, se hace una unión, se vuelven personas, ya no almas. Espérate que acá dice, mira lo que dice ahí. Dice, porque el Señor mismo dice en el 17, dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, así estaremos siempre con el Señor. Sí. Que todo el mundo lo ve, desciende, pero luego asciende otra vez con su pueblo, como para mostrar su gloria. ¿Sí me explico? O sea, es un momento, dice, luego nosotros los que vivimos, ¿quiénes? Nosotros. Los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí se hace un rapto, pero no es secreto. Esa es la diferencia. Es decir, viene, subimos y ¿a dónde vamos? Sí, pero ¿a qué vamos? Al juicio. ¿Sí me expliqué? Viene, recoge, se lleva a su pueblo y luego vamos a ver que en ese mismo instante sucede ¿qué? El fin del mundo. Total. Pregunta, ¿por qué sucede el fin del mundo? Porque no hay nada en este mundo por lo cual Él pueda estar aquí. Ya se llevó su iglesia, queda todo el mundo bajo juicio y bajo maldición y destrucción. Pero es un suceso. Lo que pasa es que nosotros, nuestra mente, nosotros lo pensamos así como, no, es algo instantáneo. Viene, los que están allá, se unen los cuerpos, los que están vivos no necesitan resurrección. ¿Sí ve? Son personas como usted y yo de carne y hueso. Los, los otros necesitan ese cuerpo para ser una persona completa y ir a qué? Al juicio. No, en el trono, dice la palabra. Ese sí dice que todos compareceremos ante qué? El tribunal de Cristo, el bema, se llama el bema de Dios en griego. Estamos hablando que es literal, físico e histórico. La última y avanzamos.
pero esa versión es la versión que han mostrado en las películas y en todo eso, de que van a decir que son los extraterrestres y que la gente se va a quedar y que la vida va a seguir aquí normal. No, porque según Apocalipsis, lo que va a apoderarse de la tierra de una vez es juicio y destrucción total. Entonces no hay tiempo para decir, no, ese no era Dios. Claro que era Dios. Dice que buscarán la muerte y no la hallarán. Empieza un caos total en la tierra. Fuego. Dice ahí, en Apocalipsis dice que luego descenderá, ¿qué? Acompaña de Apocalipsis 19, hay un momentico. Dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, 19:11. Y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios, o sea, Cristo. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo. ¿De qué se viste la iglesia? Del lino fino, blanco y limpio. Esa es la iglesia con los ángeles. Le seguían en caballos blancos. Mire, de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones y él la regirá con vara de hierro y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso y en su vestidura, en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes, Señor de Señores. Y vi un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregados a la gran cena de Dios para que comáis. Esto es todo lo que sucede después. Y recuerden que es un lenguaje que figurado. No es un caballo. ¿Sí me explico? Es importante tener en cuenta eso porque uno se imagina el caballo y toda la película de él montado en un... No, el caballo tiene su simbología. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de escatología. Vamos a estudiar un poquito el Apocalipsis para que la iglesia tenga una idea del libro de Apocalipsis. Vamos a hacer un panorama general del Apocalipsis porque es muy largo. Entonces lo vamos a estudiar como la estructura y toda la simbología que significa, pero en la segunda parte. ¿Listo? Todas las preguntas que ustedes hacen van a ser resueltas, algunas en el transcurso de los temas. Entonces no se preocupe si no se amplía todo por tiempo, pero hay muchas preguntas que van a quedar en su cabeza y que vamos a resolver. Sigamos ahí. El regreso de Cristo es el acontecimiento central de una serie de sucesos que la Biblia describe como literales, históricos y físicos. Son acontecimientos iguales a la creación física del mundo, al diluvio universal, a la resurrección corporal de Cristo, la resurrección corporal de todos los muertos, la destrucción física del mundo y la renovación de la creación física, que estábamos hablando ahorita allí. Eso, la tierra va a ser destruida. Yo ponía el ejemplo de, ¿han visto las fotos de la guerra entre Israel y Gaza? ¿Han visto cómo están las ciudades? ¿Cómo están? Edificios, hospitales, calles, acueductos, redes, todo eso quedó destruido. Si la guerra termina, en 10 años, si estamos vivos, podemos ver que esa ciudad otra vez vuelve y florece. Pavimentan, hacen edificios. Así va a ser el final. La tierra será ¿qué? Destruida, no aniquilada. Entienda la diferencia. No es aniquilada. ¿Qué es aniquilación? Que desaparece. No, va a ser destruida con fuego. Sus habitantes no van a estar nadie más ahí y Dios va a volver a hacer una nueva creación. Cielos nuevos, tierra nueva. Pero le explicaba ahorita allí a Edgar que es lo mismo. ¿En qué nos basamos para esa verdad? Es lo mismo que hace con el cristiano. Es el mismo principio. Le dio vida nueva a Lucero, pero no destruyó a Lucero. La renovó. No la aniquiló, no necesitó aniquilarla. Solo le dio ¿qué? Vida nueva. El mismo cuerpo, la misma mente, la misma persona. Le dio vida nueva. La tierra será destruida por fuego, pero la tierra seguirá ahí donde está y luego será renovada ¿para qué? Para nosotros, para el pueblo de Dios. ¿Sabe para qué? Para ver la gloria de Dios y conocer la creación original. ¿No le parece espectacular eso? A mí me alegra mucho. Bueno.
Por todas estas razones debemos pensar en el regreso de Cristo como un acontecimiento literal, histórico y físico que tendrá lugar en el futuro, cuando algunos en nuestros días que se llaman a sí mismos preteristas, ¿alguien investigó eso? Niegan tal segunda venida, se enfrentan no solo a muchos textos explícitos del Nuevo Testamento, sino a todo el temor de la Biblia. Están los preteristas y los futuristas. Los preteristas son los que dicen que el Apocalipsis ya pasó y se cumplió en la destrucción de Roma, allá cuando vino la destrucción, y que el Apocalipsis ya ¿qué? Se ha cumplido y que ya se cumplió y que no hay nada en el futuro. Los preteristas dicen que ya pasó el Apocalipsis, que no tiene nada que ver con el futuro. Y los futuristas, que todo el Apocalipsis es ¿qué? Futuro. Las dos posturas son incorrectas. La persona bíblica sabe que hay cosas que ya se han cumplido, otras se están cumpliendo y otras se van a cumplir. Sigamos ahí, el retorno de Cristo es un acontecimiento público, universal y ¿qué? Abierto. No será secreto, sino universal, visible y público. Su regreso es triunfante, por tanto, porque su humillación ya pasó. Mateo 24, por favor. Vamos avanzando. Ayúdeme a alguien con unas citas y avanzamos. Alguien que lea Mateo 24, 26, por favor. Otra persona, Lucas 17, 22. Y otra persona, no, ya leímos Primera de Tesalonicenses. Esos dos. Lea hasta el 31, por favor. Es lo mismo que está en Tesalonicenses, contado por el Señor Jesucristo. Dice, los ángeles reunirán, es el trabajo de ellos, o sea, todo el pueblo con Dios, pero será público. Ahí dice, como el relámpago. ¿Alguien ha visto un trueno? Claro, todos lo hemos visto, algo así, el relámpago que viene. Cristo será ¿qué? Visto públicamente. Lucas 17, ¿quién lo lee? 22, 25. ¿Sí? Otro anuncio, igual, como un relámpago, o sea, público, está siempre anunciando que va a ser ¿qué? Público. Sigamos ahí. La negación de esta doctrina del retorno de Cristo es una doctrina condenable. Los que niegan esta verdad son los peores incrédulos. El apóstol Pedro y Judas los llaman burladores. Alguien que lea 2 de Pedro 3, 3, 4 y otro que lea Judas 18. Juan es el más severo en el Apocalipsis. Él condena a todo aquel que hable que Cristo no viene, es una herejía. Y hay iglesias, o bueno, grupos, porque no son iglesias, donde ellos no creen en el regreso de Cristo. Entonces no alcanzan ni a hacer iglesia. Si un lugar que usted escuche eso es para huir, para uno no entrar nunca por ahí. Porque es una de las doctrinas más condenables porque niega todo el plan de salvación. Por eso Pablo dice, si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe y no tendría sentido entonces la vida cristiana. ¿Quién lee las citas? Segunda de Pedro 3, 3, 4, ¿qué dice? Burladores.
creo que es concupiscencias. Segunda de Pedro 3, 3, 4. Sí, creo que son concupiscencias. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán ¿qué? Burladores, diciendo, luego dice ahí más abajo, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Qué es advenimiento? Su venida. Todas aquellas personas que juegan con ese tema están en riesgo. La gente en el mundo dice, puro cuento, o sea, la gente que ha estudiado un poquito y medio ha leído, entonces dice, pero todas las generaciones de los cristianos dicen lo mismo, que Él va a venir y no ha venido. Y en eso se pegan ellos, en burlarse de la iglesia, son burladores, dice, porque dicen, no, no va a venir. Si Pablo dijo que venía, luego San Agustín dijo que venía, luego Calvino dijo que venía y no ha venido, eso es puro cuento, Él no va a venir. A eso es que se refiere cuando dice, la negación de este retorno de Cristo es una doctrina ¿qué? Condenable. Es decir, muchos filósofos, muchos ateos han hecho de esto una doctrina. Entonces enseñan a la gente que el regreso de Cristo es una forma de engañar a la iglesia. Tengan cuidado cuando eso, ni siquiera discutir, ni siquiera hablar, porque son personas que no están totalmente ciegos y es peligroso. ¿Falta otra? No, esa era, ¿cierto? Judas 18. Lo mismo que dice Pedro, burladores, se burlan de la iglesia y creo que ya hay. Miremos el otro punto, la centralidad de la resurrección corporal de los creyentes. B, ese es B. B, el A era la centralidad de la segunda. Por eso les dije que voy pegado a la cartilla, ahí están los puntos exactamente como los estoy tratando. La Biblia enseña que parte del juicio final consiste en que todos los hombres resucitarán de entre los muertos literal y corporalmente. ¿Entendemos esas dos palabras? ¿Qué es corporalmente? Cuerpo y todos, una corporación. Es de corporación. Corporalmente no solo se me refiere al cuerpo, sino todos, para conformar, ahí sí un ¿qué? Un cuerpo. Dice, los tres testigos clásicos de ellos son Daniel 12:2. Yo la leo y alguien que busque Juan 5:28, por favor. Juan 5:28. Y otra persona, Hechos 24:15. Yo leo Daniel. No, voy a leer primero Daniel. 12:2. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán ¿qué? Despertados. Unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esa es la resurrección corporal. Por eso Daniel dice muchos, no todos. Está hablando solo de la resurrección corporal de los creyentes, no de todos. Note que no hemos tocado la resurrección de los impíos, solo estamos hablando de lo que es central, el juicio, el regreso, la resurrección y el juicio. Ese es el orden. Regreso, resurrección, juicio. ¿Qué dice el otro texto? Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Esa cuál es? Hechos 24:15. Sí, muy bien. Léelo otra vez, por favor. Teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. ¿Se ve? Ahí habla que va a haber una resurrección de justos e injustos. Pero nunca las ponen al tiempo. No es al tiempo. Siempre va primero la de nosotros. El otro, Juan 5:28, 29. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. ¿Se ve? Vuelve y juega las dos. Ambos, está hablando de las dos. Los que hicieron lo bueno a una resurrección y los otros habrá otra resurrección.
Esta doctrina no se enseña una vez en la Biblia, se enseña por toda la Biblia. Job habla de su resurrección, de él, que él va un día a estar. David, varios hombres del Antiguo Testamento dicen de su eternidad. De pronto no usan la palabra resurrección, pero dicen que van a ser eternos. Entonces es bueno tener en cuenta eso. Cuando usted niega la resurrección es igual a negar a Cristo, porque las dos están unidas. La una sucedió y si esa no sucedió, la otra no sucederá tampoco. O sea, si usted niega la resurrección de Cristo, usted no va a resucitar. ¿Sí ve tan serio que es? O sea, cuando alguien niega que Cristo resucitó, pues tampoco tiene esperanza porque nunca va a resucitar. Si usted cree que Cristo resucitó, nosotros vamos a resucitar. Timoteo, segunda de Timoteo 2, 16, 19, que es un pasaje clave. Segunda de Timoteo 2, 16, 19. Vamos a ver ese pasaje, bien, claro. Dice, mas evita profanas y vanas palabrerías porque conducirán más y más ¿a qué? A la impiedad. ¿Por qué usamos ese versículo? Porque un error doctrinal como ese produce solo impíos. Pablo está diciendo, dice, y su palabra se extenderá como ¿qué? Gangrena, entre los cuales están Himeneo y Fileto, es decir, empieza a pudrir. ¿Qué era lo que él estaba contrarrestando? Precisamente eso. Dice que se han desviado de la verdad diciendo que la resurrección ¿qué? Ya tuvo lugar. Algunos dicen que ya hubo una resurrección, que no va a haber resurrección para nadie. Ellos no se sabe de dónde sacaron esa doctrina de esos dos personajes y Pablo está siendo contundente y dice, no obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme teniendo este sello. Este es el sello, dice, el Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. O sea, es delicadísimo que un cristiano dude de la resurrección. Usted tiene que estar tan seguro de eso más que cualquier otra cosa. Y eso le cambia su manera de vivir. Usted dice, pase lo que pase, resucitaré con mi Señor. No hay duda, no, o sea, nada me puede quitar ese derecho, ese privilegio. Parece que estos dos hombres estaban confundiendo a la iglesia. Si usted lo quiere leer, me imagino que lo leyó en su casa. Ahí está la explicación en los siguientes puntos. No lo voy a hacer, lo traía acá, pero por falta de tiempo usted lo tiene ahí para que lo lea. Ahí los punticos que dicen en el versículo 16. Y Pablo le explica, el comentarista San Waldron, el pastor San, hace el estudio y le explica a usted ahí todo eso. Entonces, léalo, yo ya lo leí, vuelva y léalo. Y ahí dice, por ejemplo, en el numeral donde dice, en el versículo 18, se dice que Himeneo y Fileto se desviaron de la verdad al enseñar este error. La palabra griega traducida se han extraviado, se usa en 1 Timoteo 6:21 para referirse a los que se extravían de la fe y cayeron en la herejía primitiva del gnosticismo. ¿Qué es el gnosticismo? Lo hablamos en 1 de Juan, que habían dos posturas, y es que el alma, el cuerpo es malo y que el alma es buena y que el cuerpo es la cárcel del alma, y ellos se inventan un poco de cosas y esos hoy están saliendo doctrinas terribles, confundiendo a la gente. Entonces, ¿qué tiene que usted conocer? La escritura para enseñarle a una persona, decirle, mire, eso que usted está hablando ya estaba en la Biblia, ya hubo gente que habló de eso hace 2000 años, ¿sí? Que el alma es, que el cuerpo es malo, la materia es mala, el cuerpo es bueno. El gnosticismo se centra en una experiencia espiritual, pero el cuerpo no es malo, el cuerpo es pecaminoso, que es diferente, porque si no Dios no iba a resucitar nuestro cuerpo. ¿Por qué creen que el cuerpo no es malo? Muy bien, porque Dios lo creó. Tercer punto. El primer punto era, le voy a repetir, el primer punto eran las cuestiones proféticas lógicamente centrales. El segundo, los temas proféticos que son bíblicamente centrales. Ese tiene A
y B. Y lo tercero, ¿qué cuestiones proféticas son centrales y fundacionales según los credos? Aquí no me voy a demorar mucho. Entonces vamos a ver las posturas de la iglesia moderna. Ahí hay 4 puntos. Hay 2 puntos, perdón. Sí, 2, 3, 4. A, B, C, D. Hay 4 posturas. La primera es la iglesia modernista, fundamental modernista, fundamentalista modernista. ¿Qué es eso? ¿Alguien sabe? ¿A qué se refiere? A la iglesia liberal que se levantó en el último siglo, en el siglo XIX y siglo XX. Esa iglesia es antisupernaturalista. Hasta la médula ha infectado la enseñanza de muchas denominaciones cristianas. Bajo la influencia de esta enseñanza, muchas doctrinas cristianas ortodoxas fueron cuestionadas. ¿Qué quiere decir eso? Que el liberalismo empezó a atacar las doctrinas sanas. Entonces, por eso la gente no cree en la elección, la gente no entiende el libre albedrío, la gente no entiende la providencia, la gente no entiende la soberanía. ¿Qué es lo que está haciendo Dios? Rescatando la sana doctrina a nivel mundial. No es esta iglesia. No piense que es esta iglesia nomás. Es algo que está sucediendo en todo el mundo. En México hay un mover de reforma impresionante. En Venezuela, en varias naciones, la mayoría de Latinoamérica, ha cogido una fuerza impresionante. Cientos de iglesias están reformando. Están saliendo de las denominaciones comunes y corrientes, cruzadas, asambleas, movimiento misionero mundial, carismáticos, pentecostales. Todo eso fue lo que produjo el siglo XIX y el siglo XX. ¿Y dónde vino el engaño? En pensar que porque eran hartos, entonces estaban ¿qué? Bien, en el concepto de las mayorías. Y eso es lo que está sucediendo. Entonces, en ese concepto, la iglesia moderna, yo lo resumí para que esto de leerlo usted puede quedar y no entenderlo. Entonces yo se lo resumí así. En este periodo donde más confusión ha surgido, de ese siglo, porque se han levantado movimientos que han caído en los dos extremos. Los que dicen que no es importante lo profético. Acuerde que estamos hablando de cosas proféticas hoy, ¿sí? De lo central y lo que no es central. Entonces, un grupo de iglesias de ese corte, nada, cero profecía. No, las profecías no son importantes. Ahí hay errores también en los reformados cuando muchos se van a ese extremo. Y la otra parte abusan de la profecía. Entonces, todo es profético. Y nosotros tenemos que estar en la mitad, lo que les dije. Esta iglesia es profética, mas creemos que el don de la profecía es un don cesante. Cesó. ¿Cuándo cesó? Lea Efesios 2:20 y si tiene alguna discusión, pelea con ese texto. Que los apóstoles y los profetas son ¿qué? El fundamento de la iglesia. Y nosotros debemos edificar sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los apóstoles y los profetas? Cristo, revelado en el Antiguo Testamento, revelado en el Nuevo Testamento, unido, da la profecía completa. ¿Listo? Vamos avanzando ahí para no demorarnos. Las confesiones posteriores a la reforma. Ahí les mandé la imagen. Lo voy a resumir. Hay 3 confesiones importantes. La de Westminster, la Confesión Bautista de Fe de 1689 es una nieta. Es decir, la abuela es Westminster, la hija, la Declaración de Saboya y la Confesión Bautista. ¿Cuál es la diferencia? Usted dirá, bueno, ¿y a mí de qué me sirve eso si no entiendo nada? La primera es presbiteriana. Ellos bautizan niños y el gobierno es congregacional, es decir, la iglesia le paga al pastor y lo puede despedir cuando se le dé la bendita voluntad a la iglesia. El pastor es un empleado. Y si a algún miembro no le gustó algo,
pues convence a los demás y ¿por qué no cambiamos de pastor? ¿Sí? Y ya, y lo cambian, ya ha pasado. Eso no está bien porque esa no es la manera como se debe. O sea, hay dos cosas que no están de acuerdo entre los presbiterianos y los reformados: bautismo de niños, gobierno de la iglesia. Pero eso es muy profundo. Eso tenemos que verlo en una materia completa que se llama ¿qué? La teología del pacto, porque ellos interpretan el pacto de una manera y los bautistas de otra. Ellos hablan de dos administraciones, de un pacto con varias administraciones, es casi dispensacional. Nosotros hablamos de un solo plan de salvación desde Génesis a Apocalipsis. No les voy a explicar más porque eso es de otra materia. La declaración de Savoy está en la mitad de las dos, tiene las dos partes y está la bautista. Las tres coinciden en la escatología. O sea, no hay problema. Las tres coinciden en la escatología. ¿Listo? Si usted quiere leerlo, ahí en su casa, capítulo 31, párrafos 2 y 3 y capítulo 32 de la Confesión de Fe, aquí está en la cartilla, usted lo puede leer o las puede leer en su confesión de fe. ¿Listo? No, ellos son iguales en el sentido de la escatología. No, la diferencia es en gobierno y bautismo de niños, en escatología no. Sí, la otra tiene de ambas, está en la mitad. Entonces, ¿qué hicieron los bautistas? Tomaron todo lo de Westminster, a excepción de esos dos puntos, y tomaron de la otra también, y se separaron. Eso es otro, se separaron ahí vino una división entre las tres. El credo atanasiano, el credo de Atanasio. Ahí están los numerales, ahí dice. Numeral 39, subió a los cielos, está sentado a la diestra del Padre Dios Todopoderoso, de donde ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Quién se lo sabía de memoria? A cuya venida todos los hombres resucitarán con sus cuerpos, darán cuenta de sus propias obras, y los que hubieren obrado bien irán a la vida eterna, los que hubieren obrado mal al fuego eterno. Esa es la fe universal, y quien no la crea fielmente no puede salvarse. ¿Quién se sabe el credo de los apóstoles? Siga ahí está. Creo en Dios Padre Todopoderoso. Entonces, eso. No era para recitarlo, pero bueno. Pero note usted, voy a leerle ahí lo que dice. El llamado credo de los apóstoles no fue escrito por los apóstoles. Es bueno saber eso. Sin embargo, fue uno de los primeros credos escritos de la iglesia y da testimonio del estado de la enseñanza cristiana en el siglo II y III y afirma la segunda venida de Cristo y la resurrección de la carne. ¿Qué estamos haciendo con esto? Mostrando que la escatología no empezó en esta iglesia. ¿Listo? Lleva 2000 años. La iglesia moderna la torció al final. Sin embargo, algunas conservan la creencia sana. Luego está la reforma, un poquito más atrás. Vamos aquí ya en el siglo II y III, que es el de los ¿qué? El credo de Atanasio, que fue en los siglos más adelantico, Edad Media. Y luego está el credo de los apóstoles, que es lo más cercano a ¿qué? A la iglesia primitiva. Con esto concluimos que la escatología no es nueva, sino que está fundamentada en todas las escrituras. Conclusión y lecciones finales. Solo he citado estos 4 credos, dice, de la iglesia como testigos de la naturaleza central y fundacional de las doctrinas proféticas en cuestión. Sin embargo, debe darse cuenta de que en toda la historia de la iglesia ortodoxa no hay ninguna voz disidente. O sea, ninguna voz que es disidente. Las disidencias, si estamos en época de las... ¿eh? No, los que se apartan, los disidentes. Sí, pero dice que la iglesia ¿qué? Ortodoxa, es decir, hay una rama de la iglesia que ha conservado desde Jesús hasta hoy y confiamos que nosotros hagamos parte de ese remanente donde no ha habido nadie que salga con otras cosas. Por eso hoy estamos acá,
porque Dios ha guardado la iglesia, se llama la doctrina de la preservación. Y de alguna forma está reuniendo su iglesia en todo el mundo bajo una doctrina sana. Es decir, no toda la iglesia es iglesia. Si Él viniera hoy, habrían sorpresas. Y cuando venga, también. Dice, ningún credo de la iglesia cristiana ortodoxa niega o pone en duda esta doctrina. Donde quiera que se menciona, se afirma y se afirman como centrales y fundamentales. Es decir, desde los padres de la iglesia, en la Edad Media, en la era moderna y hoy, se afirma bíblicamente que la escatología es una doctrina fundamental para nosotros. Amén. Lecciones finales. En primer lugar, no debemos pensar que la escatología o la profecía carecen de importancia y sentido práctico, aunque no todos los asuntos sobre los que debaten los hombres son igualmente centrales o importantes. La escatología es esencial para la fe cristiana. En segundo lugar, debemos aprender que lo literal y lo corporal son importantes para los cristianos. Hay un tipo de espiritualidad que no es cristiana en absoluto. Nuestros cuerpos y nuestro mundo están incluidos en la redención realizada por Cristo. ¿Qué lección es importante ahí? Cuide el cuerpo, no lo maltrate, no termine enfermo por descuido. Hay gente que termina enfermo por descuido, porque ya le han dicho, cuide el cuerpo. Los que ya estamos creciendo más años, entonces nos toca cuidar más el cuerpo, hay que cuidarlo. Y entonces hay gente que dice, no, la oración santifica todo. Sí, y come como quiere. Sí, la oración santifica, pero no la desobediencia. Y si ya hay un diagnóstico, hay que tener cuidado. En tercer lugar, el regreso corporal a este mundo del mismo Jesús que fue al cielo y la resurrección corporal de los muertos que deja tumbas vacías son doctrinas cristianas fundamentales, centrales y esenciales y son parte esencial de la fe cristiana. Cuarto, los puntos de vista escatológicos que niegan estas verdades fundamentales en el lenguaje de la confesión everten o derriban el fundamento de la doctrina cristiana. Tales puntos de vista no son variantes doctrinales intrascendentes. O sea, es decir, si usted escucha a alguien que diga que no cree en la resurrección de los muertos, esa persona no es confiable. Así enseñe, así predique, así diga que es cristiano, que es su vecino, su amigo, no es confiable. O sea, no es una cuestión liviana. Ah, no, él no cree, pero ora, pero lee la Biblia. No creer en eso es delicadísimo, que alguien no crea en la resurrección de los muertos. Dice, entre tales puntos de vista no son variantes doctrinales intrascendentes. No son errores menores, son herejía o doctrina condenable. Entre tales puntos de vista deben clasificarse los puntos de vista liberales que convierten el reino de Dios en un ideal evolutivo de una sociedad humana perfecta. La idea de que la iglesia va a gobernar al mundo es hereje. El universalismo es hereje. ¿Qué hacen iglesias orando, entre comillas, intercediendo y haciendo guerra para cambiar al mundo? No, eso no es bíblico. Y pidiendo que los presidentes sean cristianos y los senadores sean cristianos. ¿Para qué piden eso? Para que no hayan borrachos. Entonces, si un presidente cristiano dice, él va a prohibir el alcohol, no va a dejar entrar el cigarrillo a Colombia y mucho menos la droga, eso es una falacia. O sea, ese es el ideal del universalismo. Un pueblo ¿qué? Cristiano, donde los jefes sean cristianos y los empleados sean impíos. ¿Para qué? ¿Para qué queremos eso? ¿Para maltratarlos? No. El mundo gira como es, perverso, podrido y caído. Y en ese mundo la gloria de Dios se ve ¿dónde? En su iglesia. Si su jefe es impío, obedezca porque para eso le pagan. Eso dice la Biblia. Hágalo bien, hágalo como para el Señor, dé testimonio que usted es un buen empleado, que no tengan que decir, uy, cristiano y mire, robándose las horas ahí chateando. O sea, no, eso es un mal ejemplo de un cristiano, tiene que cumplir sus deberes. ¿Dónde vamos?
El liberalismo a menudo niega por completo lo sobrenatural y por tanto toda la estructura de la escatología bíblica. También merece esta etiqueta el hiperpreterismo, que niega un futuro retorno de Cristo y una futura resurrección del mismo cuerpo que murió. El hiperpreterismo es que todo ya se cumplió, que no hay un futuro para la iglesia y que por eso estamos perdiendo el tiempo. En quinto lugar, con los que están dentro de los límites de la ortodoxia cristiana, tal como se define aquí, debemos tener cuidado de evitar palabras y actitudes que sean una negación práctica del amor cristiano especial que debemos a todos los creyentes. Es decir, el hecho que nosotros sepamos esto, no podemos entrar en contienda con otras iglesias ni con otros hermanos. Eso está diciendo. El verdadero cristiano, aunque sabe, respeta otra postura, no se engancha, hereje, tal, porque va a tener un problema con las personas y no está dando testimonio. Por el contrario, todo lo que digamos debe caracterizarse por la moderación, la amabilidad, el respeto y el amor que debemos a los demás creyentes. Esto no significa que no podamos decir con valentía lo que pensamos que enseña la Biblia. Significa, sin embargo, que esa audiencia debe estar marcada por la amabilidad y el respeto que debemos a los hombres. ¿Sí me explico? ¿Por qué hacen esa aclaración final? Porque mucha gente empieza a creer que ya sabe mucho porque ahora aprendió escatología y empieza a ser ofensivo con otros hermanos de Cuba y de otros sitios. No, si usted no lo maneja muy bien, dígale, no, estamos aprendiendo apenas, pero todavía no. Y si lo maneja bien, lo maneja con respeto, ¿sí? Mira, te explico acá, esto dice la Biblia, no, yo no creo, esta es mi postura, listo, no hay problema, hermano, tranquilo. No vamos a perder la amistad por eso, podemos seguir hablando, oremos al Señor que nos guíe, que pueda usted seguir en su camino. Yo también quiero seguir en mi caminar con Cristo. Yo hablaba con un pastor, un líder de una iglesia, y él me citaba pasajes, y yo le decía, ¿y usted qué entiende? Y me decía esto, y le decía, yo entiendo esto. Le decía, ¿quieres saber por qué lo entiendo? Entonces yo le citaba el contexto, y él no sabía nada, pues nada. Él entendía eso porque un pastor lo dijo. ¿Sí me explico? Entonces él hablaba que, por ejemplo, que la roca era Pedro, imagínense. La roca de Mateo 16 que era Pedro. Y usó el griego, es que Pedro significa Petras y tal. Y yo le dije, ¿estás seguro? Le dije, ¿quién le enseñó eso? Y dijo, no, pues toda la vida he escuchado eso. Le dije, muy bien dicho. Le dije, toda la vida usted ha escuchado eso, pero usted no ha estudiado Mateo. Le dije, cuando estudie el capítulo y mire todo el contexto y lo que sigue, y todo el libro y todo el contexto de Mateo, va a entender que la roca era ¿quién? Cristo. No, pero es que yo he hablado con pastores y con curas y estamos de acuerdo en que la roca es Pedro. Le dije, ustedes están de acuerdo, pero la Biblia no enseña eso. Le enseña que Pedro es una roca pequeña y Cristo es una roca grande. Dios les bendiga. Preguntas antes de terminar, 8:40. Preguntas. Bien, hasta ahí. ¿Pregunta? Lorena que va a preguntar y no vea. ¿Qué? Sí, los salvos. Es para nosotros. Isaías 65, Pedro, Isaías, Apocalipsis. Tres partes habla la Biblia de cielos nuevos y tierra nueva. Específicamente, un capítulo de Isaías, Pedro una parte de un capítulo y Apocalipsis al final. Los tres hablan del mismo tema. Dice que los cielos serán destruidos, y luego dice Pedro, y habrá un cielo nuevo, y lo mismo Isaías. Los tres están exactamente de acuerdo, Juan, Pedro e Isaías. Un tiempo. Sí, el problema es que en el cielo no hay tiempo. Entonces no sabemos cuánto, ¿sí? O sea, para nosotros aquí ahorita decimos que un tiempo, pero el problema es que en el cielo no hay tiempo. Entonces, mientras se pasa el juicio,
No se sabe el lugar, el trono allá, pero no sabemos más ahí para allá que va a pasar un tiempo eterno, si vamos a estar mucho tiempo allá. Pero acuérdense eso, en el cielo no hay tiempo, no hay reloj, no hay segundos, no hay minutos, no hay horas, no hay sol, no hay luna. Él será nuestra luz y nuestro sol y nuestra luna será Él. Entonces, qué afán de venirse de allá, o sea, sí. Pero sí, la tierra sí tiene que ser restaurada. Janet, amor, ¿ibas a preguntar? Sí. Y esto es una película. O sea, eso que estamos compartiendo hoy parece una película de ciencia ficción. Entonces, para que el mundo no lo puede entender, necesita ser escogido. Y esa escogencia tampoco nos da una jactancia. Sí, hay que ser cuidadosos. El último punto, cuando usted hable de escogido, sea muy cuidadoso, porque a veces suena arrogante, ¿sí? Es que digamos la Biblia es para los escogidos, entonces la gente se choca y dice, o sea que una élite, o sea es la élite especial de Dios y entonces los demás somos una basura y nos vamos a ir al infierno. O sea, no necesita usar esos términos, hay que evangelizar con lo básico, ¿sí? ¿Qué es lo básico? Cristo. Ya nosotros acá manejamos un lenguaje así y entendemos, pero una persona impía no. Y el otro problema es este, que usted no sabe si esa persona que es impío hoy está en el plan de salvación. Usted no lo sabe. Entonces hay que más bien invitarle a leer la palabra, a buscar al Señor. Se puede invitar. ¿Cómo lo busco? En la Biblia. ¿Y cómo lo encuentro? Eso lo determina el Señor, si lo encuentra o no lo encuentra. ¿Listo? Sí, yo compartí eso. Hay que explicarle, o sea, si usted le da un versículo, explíqueselo, por qué está ahí, cómo llegó ahí, qué quiere decir esa palabra. Pero no es solamente darles versículos porque ellos no van a entender nada. Sí, mandar a una persona, por eso cuando alguien se manda a leer, se le ofrece la ayuda, se le dice, estamos ahí para ayudarte si tienes preguntas, pero al menos lea. Y la idea es uno ayudarle a esa persona. ¿Listo? ¿Tomaste la lista? Bueno, listo. Gracias. Dios les bendiga. Quedamos despedidos.